Acá, venga, acá hay otro lugarcito, bueno, bienvenidos a todos y realmente una alegría el poder en esta tarde tener este momento de reflexión en este lugar emblemático y tan querido donde, bueno, nació el queridísimo beato Eduardo Francisco y con la presencia de quien fuera su fiel secretario por más de 23 años y amigo. Muchos de ustedes lo conocen desde hace ya muchos años. Y bueno, y él viene para darnos su testimonio, ¿no? Yo creo que es muy lindo poder escuchar a alguien que ha sido un testigo privilegiado del día a día del cardenal Pironio, no solo de los grandes momentos, los grandes acontecimientos, viajes que tuvo el cardenal con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud y de tantas actividades que él tuvo, sino en el día a día, cada mañana cuando me decía, por ejemplo, me contaba, yo no sabía si el cardenal seguía tomando unos matecitos a la mañana, me dice que durante toda su vida a la mañana se tomaba sus matecitos. Bueno, todos esos detalles que hace a lo que fue la vida cotidiana del cardenal Pironio y que es tan enriquecedor escucharlo de boca de quien fue este testigo privilegiado. Así que le damos un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Acá hay una silla que no tenemos que desperdiciar. A ver. Acá. Vení. A ver. Una silla. Acá hay una silla que... Vení. María José. Es para mí una alegría volver al 9 de julio. Un poquito más cerca. Es para mí una alegría poder volver al 9 de julio y poder tener este encuentro con todos ustedes y precisamente en la casa de la mamá del cardenal y la casa donde nació el cardenal, porque donde es la capilla es donde el padre según me han contado, estaba la habitación de la mamá y la mamá como ustedes saben, era el 20. No voy a leer la forma, pero voy salteando algunos puntos que me parecen de mayor relieve sobre la vida del cardenal. Y después hay tiempo, y ustedes alguno quiere hacer una pregunta y una cosa que saber mucho gusto y yo les puedo contestar. Pero me gusta siempre comenzar sobre el beato Pironio, hijo de esta tierra guadalupense, agradeciendo a Dios, el don de su vida. El cardenal Pironio amó profundamente a Dios y lo tuvo siempre presente en su vida y amó fielmente a la Iglesia hasta ofrecer su vida por ella. En una memoria redactada en 2008, te abría horizontes, experimentabas que no cerraba nunca la puerta a ninguno, te mostraba una gran paciencia. En esto reflejaba el amor de Dios por nosotros. Quiero también leer el testimonio que dio el Santo Padre San Juan Pablo II en la homilía Ezequiel el 8 de febrero del 98 en la Basílica de San Pedro. Fue testigo de la fe valiente, que sabe fiarse de Dios, incluso cuando en los designios misteriosos de su providencia permite la prueba. Sí, este venerado hermano nuestro creyó con fe inquebrantable en las promesas del Redentor. Dio testimonio de su fe en la alegría de ser sacerdote y deseo constante de transmitirle a los jóvenes de hoy como mi mejor testamento y herencia.
Yo iniciaría con una brevísima biografía del cardenal, porque quizá alguno no conoce todos los pasos que 22 hijos de don Giuseppe Pironio y Enriqueta Buttazzoni, era la mamá. El primer hijo es el papá de Miguel Ángel, que está aquí presente. Se llamaba Pedro, yo no lo conocí, yo solo conocí 5 hermanos. En 1932 ingresa en el seminario San José de la Plata como seminarista de la diócesis de Mercedes. Es ordenado sacerdote en la Basílica de Nuestra Señora de Luján el 5 de diciembre de 1943 e inicia su actividad pastoral como sacerdote en la misma diócesis. En 1960 es nombrado rector del Seminario Metropolitano de Villa Devoto de Buenos Aires. Era el primer rector del clero secular después de siglos de gestión de los padres jesuitas del Seminario de Buenos Aires. En el 64 es nombrado obispo auxiliar de La Plata y es consagrado obispo el 31 de mayo del mismo año en la Basílica de Luján. En el 67 fue elegido secretario general del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, y en 1968 el Papa San Pablo VI lo nombra secretario general de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano que se celebró en Medellín, a la cual asistió también San Pablo VI. Fue una asamblea para América Latina, no solo Argentina, sino toda América Latina, de gran importancia, porque es cuando se reflexionan los obispos sobre cómo aplicar a la realidad latinoamericana el Concilio Vaticano II. El 19 de abril del 72, Pironio es nombrado obispo de Mar del Plata y toma posesión de la diócesis el 26 de mayo. Ese mismo año, en noviembre, es elegido presidente del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, cargo para el que fue reelegido en 1974. En 1974 el Papa Pablo VI lo llama a predicar los ejercicios espirituales a la Curia Romana en Roma, el Vaticano. San Juan Pablo nos dice en la homilía de la misa sequial: en 1975 San Pablo VI lo escogió como colaborador, encomendándole la congregación para los religiosos e institutos seculares, y en 1976 lo elevó a la dignidad cardenalicia. Al comenzar su ministerio en Roma, el cardenal o el beato escribe en su diario: 8 de diciembre 1975, fiesta de la Inmaculada. Hoy comienzo oficialmente mi vida y mi ministerio en Roma junto al Santo Padre. Acabo de celebrar con él la misa en San Pedro, una emoción muy honda, muy de fe, aunque poco sensible. El Papa me ha llamado a trabajar a su lado. No sé nada ni puedo nada, pero me entrego como María. Sí, soy el servidor del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Hace 2 días que llegué a Roma. Me cuesta mucho acostumbrarme. Todos me reciben con cariño. Sobre todo, todos me esperan con esperanza. Creen que voy a cambiar el mundo y la Iglesia. Me creen sabio y santo, equilibrado y abierto, simple y pobre. Qué equivocados todos. Pero quiero serlo, Señor. Quiero serlo, María. Yo confío en ti. Me pongo filialmente en tus manos. Quiero ser fiel y vivir la Iglesia. Amar a Cristo, servir al hombre. Cómo me costó dejar la diócesis y el CELAM, la familia y la patria, los amigos y parientes. Ahora estoy solo en la ruta, pero el Señor está conmigo. ¡Qué confianza! Ahora, entrando más de lleno en lo que es la fisonomía espiritual del cardenal,
Yo quiero hacer referencia a un tema que para el cardenal siempre fue un tema predilecto, que es el tema de la amistad. Tenía un lugar privilegiado en su vida. Era uno de sus rasgos que siempre lo identificaron en todos los ministerios pastorales que vivió. Pironio era el amigo, el hombre que hizo de la amistad una virtud, un culto. El hombre que era el amigo de Dios para los hombres. Esta amistad, esta vivencia de la amistad con Dios, es la que nos transmitía a todos los que nos acercábamos a Él. Él definía al amigo así: es el que escucha con interés, el que sabe hablar con oportunidad, el que va haciendo el camino con el amigo. Ya ahí comparte la vida del otro y se hace cargo de la vida del otro. No le es indiferente. El entonces cardenal Bergoglio escribía en una homilía en el año 2002 sobre la amistad del cardenal Pironio. ¿Cómo vivía la amistad del cardenal Eduardo? Él tenía la concepción de que el sacerdote es amigo de Dios para los hombres. Se compromete afectivamente en la vida de los hombres, y ese compromiso afectivo no es meramente humano, sino que su fuente, su manantial, lo toma de Dios, de la amistad con Dios. Solamente el contemplativo, como lo era él, puede ser amigo en el pleno sentido de la palabra. Fue llamado a Roma por Pablo VI en 1975, y ahí comienza mi historia con el cardenal. Él llegó el 4 de octubre del 75 y a finales de octubre me pidió si le podía ayudar, porque todavía no había decidido sobre el secretario particular, que por unos 2 o 3 meses si le pudiera ayudar como secretario. Bueno, fueron 2 o 3 meses que se convirtieron en 23 años. Hasta que él murió, me tocó cerrarle los ojos y traerlo a la Argentina, a Luján, para ser enterrado como él quería. Por eso los que nos hemos tratado, aunque sea brevemente, siempre nos sentimos amigos de él. Sabíamos que teníamos un amigo. Pironio, continúa Papa Francisco, al dar se daba, nunca daba sin darse. Siempre comprometía su corazón en lo que él daba. Cuando tenía que dar algo, un consejo, cualquier cosa, comprometía su corazón. A él le gustaba hablar de la pobreza, y esta era una dimensión de su pobreza: darse, despojarse. Estuvo en la congregación de religiosos por 9 años como prefecto. En ese periodo es cuando muere Pablo VI y es elegido primero Juan Pablo I y después Juan Pablo II. Él se dedicó al ministerio con los religiosos y los consagrados totalmente. Eran momentos un poco problemáticos, digamos, porque eran los tiempos del post-concilio. Todos los religiosos, todas las congregaciones, todos los institutos debían proceder a la reforma de sus constituciones conforme al Concilio Vaticano II. Y esa labor es la que él empeñó. Pero sigue Juan Pablo II. El 8 de abril de 1984 lo llamó a dirigir el Consejo Pontificio para los Laicos, donde estuvo hasta el 20 de agosto del 96. Él después muere ya en el 98, trabajando siempre con juvenil entusiasmo y profunda competencia. En el Pontificio Consejo se empeñó en comunicar a los laicos que son parte de la Iglesia y que por el propio bautismo tienen una misión propia en la Iglesia. Un capítulo de estos años del cardenal en el Pontificio Consejo está constituido por las Jornadas Mundiales de la Juventud. Nacidas de la intuición profética y del gran amor por los jóvenes de San Juan Pablo II, estos encuentros han encontrado en el cardenal el partidario convencido, el artífice sabio, acompañando con ternura y amor hasta la víspera de su 12ª celebración en París. Y en todos los encuentros con su palabra y su presencia,
asidua, discreta, sonriente y paternal, marcó un paso hacia adelante, una perspectiva diferente para reflexionar, una semilla nueva que depositó con delicadeza y confianza en la fértil tierra de los jóvenes. De los jóvenes en Loreto decía ante Juan Pablo II: estos jóvenes no temen el cansancio, el sufrimiento o la cruz, solo tienen miedo de la mediocridad, de la indiferencia, del pecado. Frecuentemente nos decía a sus colaboradores: no tenemos que ser bomberos, sino arquitectos. Es decir, no tenemos que adormecer, apagar, nivelar, normalizar. Hace falta construir, incluso con peligro de arriesgar. Otro capítulo de la vida del cardenal que reflejó su alma espiritual y su unión con Dios fue el periodo de su enfermedad. No puedo yo olvidar la serenidad y la paz con que recibió la noticia de su enfermedad. El momento en que los doctores en la plástica, el cardenal recibió la noticia con tranquilidad y serenidad. Agradeció a los doctores el que hubieran sido claros y precisos en el diagnóstico y les dijo que después de Dios se confiaba a sus manos. Una vez que los doctores se retiraron de la habitación, el cardenal me dio un fuerte abrazo y me dijo: qué alegría cuando me dijeron: mis pies están pisando tus umbrales, Jerusalén. Y después añadió: ofrezco mi vida por la Iglesia, por el Santo Padre, por la vida religiosa. Era el prefecto de la Congregación para los Religiosos. Y ante mis protestas de que ese tipo de tumor podría ser controlado, añadió: Fernando, el práctico ya está a bordo. El mal que le fue diagnosticado en 1984 se desencadenó de nuevo hacia fines de 1995. Fueron meses de intenso sufrimiento en los que el cardenal, siempre con la sonrisa en los labios y con profunda fe y serenidad sabiduría, completó en su carne lo que faltaba a las tribulaciones de Cristo. El mal era tumor a los huesos. La experiencia de casi 2 meses en el hospital fue muy dura para él. Bien, es la experiencia que me faltaba. Qué fácil es hablar de la cruz. Aceptó su enfermedad con profundo sentido de fe y de confianza en el Señor, no de forma pasiva. Luchó contra ella. Su naturaleza humana se rebelaba ante el dolor y se preguntaba el porqué de todo esto, por qué el Señor lo permitía. Pero la conclusión siempre era la misma. Era la oración que había aprendido de niño de los labios de su madre en esta casa. El Señor sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Si el Señor lo ha querido así, la Virgen está contenta. Vayamos adelante con Dios y hagamos su voluntad. Esta oración no es una resignación humana, sino profunda fe cristiana, fuerte y viva esperanza y gran amor y confianza en Dios. No quiero alargarme, pero hay un texto que sí quisiera leerles, que escribía cuando estaba en el hospital. Ahora, escribía cardenal, el Señor me ahonda en mi cruz. Lloro como un niño, lo cual no me avergüenza, pero precisamente por eso crece en mí la experiencia del amor del Padre y la cercanía maternal de Nuestra Señora. Siento necesidad de verlo, de oírla, de besarla. Siento necesidad de gritar al mundo, sobre todo a los jóvenes, que Dios es Padre, aunque a mí me deshaga por amor. ¿Cómo me gustaría escribir sobre la cruz y el amor del Padre pensando en los jóvenes? Creo que es un modo de vivir
el don de lágrimas. Comprendo mejor a los que sufren y lloran, me dan ganas de venerarlos. Durante 11 años convivió con el tumor. Durante estos años no escatimó ni fuerzas ni empeño en el ejercicio de su ministerio de animación de los fieles laicos y de servicio a la Santa Sede. Un día, que los dolores eran muy fuertes e intensos y comenzaba a no poder caminar, me llamó aparte y me dijo que a no ser que fuera estrictamente consciente de la cruz del Señor y poder ofrecerla hasta el último momento por la Iglesia. Fue conmovedora su actitud de perdón. Su rostro reflejaba la alegría del encuentro y del perdón que en tantas veces nos había predicado. Que nadie se sienta culpable de haberme hecho sufrir, porque han sido instrumentos providencial de un Padre que me ama mucho. Yo sí pido perdón con toda mi alma porque hice sufrir a tantos. Pido perdón a Dios por mis innumerables pecados, a la Iglesia por no haberla servido más generosamente, a las almas por no haberlas amado más heroica y concretamente. Si he ofendido a alguien, le pido que me perdone. Quiero partir con la conciencia tranquila. Y si alguien cree haberme ofendido, quiero que sienta la alegría de mi perdón y de mi abrazo fraterno. Con certeza de fe y de esperanza vivió sobre todo los últimos 10 días de su existencia. Cuando el Papa Juan Pablo II lo llamó por teléfono el 2 de febrero, le dijo: Santo Padre, me estoy yendo al cielo. Desde allí seguiré rezando por usted y ayudándole en el servicio a la Iglesia. Le renuevo mi total disponibilidad. Sus últimas palabras fueron la invocación a María. Dirigiendo su mirada a la imagen de la Virgen de Luján, que tenía frente a su cama, su rostro se iluminó y exclamó: María, María, Madre, Madre. El cardenal Pironio, siervo bueno y fiel, entró en la alegría del Señor, como él decía, en la contemplación directa de cara a cara de la Trinidad, el 5 de febrero de 1998. Hemos vivido en profundidad el misterio pascual del Señor, misterio de cruz y misterio de resurrección, de glorificación. Hoy, en esta octava de Pascua, clamamos con certeza y llenos de alegría: Cristo, nuestra esperanza, ha resucitado. El misterio pascual, la gloriosa Pascua de Cristo y el misterio de la cruz cristiana son los pilares de la vida espiritual del beato cardenal Pironio. Él era realmente un hombre de la Pascua. En sus discursos hablaba con frecuencia del tema del ministerio pascual, muy querido para él. El decreto que firmó el Papa Francisco sobre el ejercicio de las virtudes cristianas del cardenal Pironio nos dice: hizo de la Pascua de Cristo el perfil fundamental de la Iglesia y de su anuncio, así como el diálogo y el fundamento de su acción pastoral. Perdonen si voy saltando, pero si no, podía entrar la señal. Era también definido el hombre del Magnificat. El Magnificat es el canto de la Virgen. Se alegra mi alma en Dios mi Salvador. Es el tipo de persona que el cardenal ha querido encarnar, el creyente capaz de decir el Magnificat, verdadero preludio del Sermón de la Montaña. Magnificat es el estribillo de su vida, es la palabra que repite en su testamento espiritual 13 veces. Le sale de adentro, llena de gratitud, de alegría y de misericordia, palabra de dolor, de ternura y de esperanza. Magnificat, mi vida sacerdotal estuvo siempre marcada por 3 amores y presencias: el Padre, María Santísima, la cruz. El Padre utiliza las palabras de Jesús para indicar los 3 periodos de su existencia. He salido del Padre, he venido al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Gracias, Señor y Dios mío, Padre de las misericordias,
porque me llamas y me esperas, porque me abrazas en la alegría de tu perdón. María, la Madre de Dios, pues compañía e inspiración para su vida. Magnificat. Agradezco al Señor que me haya hecho comprender el misterio de María en el misterio de Jesús, y que la Virgen haya estado tan presente en mi vida personal y en mi ministerio. La cruz. Magnificat. Agradezco al Señor el privilegio de su cruz. Me siento felicísimo de haber sufrido mucho. Solo me duele no haber sufrido bien y no haber saboreado siempre en silencio mi cruz. Deseo que al menos ahora mi cruz comience a ser luminosa y fecunda. Sufre y sufre mucho por la enfermedad, también por la incomprensión e incluso por las calumnias. Su naturaleza se resiste, pero su espíritu grita que nadie se sienta culpable de haberme hecho sufrir, porque han sido instrumentos de un Padre que me ama mucho. Yo sí pido perdón porque hice sufrir a tantos. No lo cita en su testamento, pero para mí tiene otros dos grandes amores y presencias en su vida, en la vida del cardenal, que fueron la Iglesia y los sacerdotes. El cardenal Pironio amó apasionadamente la Iglesia, pueblo de Dios, misterio de comunión misionera, como habitó en los hombres, como la descubrió a partir del Concilio Vaticano II. Una Iglesia madre que, como tal, enseña, ha estado presente en el corazón de la Iglesia con su santidad personal, su ministerio, su prestigio. Él decía, en un mundo cada vez más cerrado por el egoísmo y la violencia que nace del odio, la Iglesia está llamada a dar testimonio del amor y a educar de nuevo a los hombres al amor. Él decía frecuentemente que aprendió de Pablo VI la pasión por la Iglesia. El otro grande amor del cardenal, que sí está en su testamento, pero no entre los tres referenciales, es los sacerdotes. Escribe en el testamento, Magnificat. Agradezco al Señor por mi sacerdocio. Me he sentido extraordinariamente feliz de ser sacerdote. Quisiera transmitir esta alegría profunda a los jóvenes de hoy como mi mejor testamento y herencia. El Señor fue bueno conmigo. Que las almas que hayan recibido la presencia de Jesús por medio de mi ministerio sacerdotal, recen por mi eterno descanso. Pido perdón con toda mi alma por el bien que he dejado de hacer como sacerdote. Soy plenamente consciente de que ha habido muchos pecados de omisión en mi sacerdocio por no haber sido yo generosamente lo que debería frente al Señor. Quizá ahora, al morir, empieza a ser verdaderamente útil. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces produce mucho fruto. Termino repitiendo convencido lo que escribió del cardenal Pironio, Frère Roger de Tessé, el fundador del movimiento de Tessé. No era católico. Con el don de su vida, el cardenal reflejaba la imagen de una iglesia que en los pequeños detalles se hace acogedora, cercana al sufrimiento de los hombres, presente en la historia y atenta a los más pobres. Era consciente de esta gran verdad de fe. Cuanto más nos acercamos a la alegría y a la sencillez evangélica, más logramos transmitir las certezas que nos vienen de la fe. Pironio, hombre de Dios, irradiaba la santidad de Dios en la Iglesia. Que la luz de esta santidad, reflejada en el rostro y en la vida, Bueno, muchísimas gracias, Eminencia. Gracias por su testimonio tan sentido.
Y bueno, sería lindo que pudiéramos aprovechar un poquitito la presencia del cardenal, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, también algún testimonio. Hoy estuvimos reunidos los sacerdotes a la mañana y estaba el padre La Saleta, algunos de ustedes lo conocen, tiene 92 años. Y bueno, lo conoce al cardenal desde que él tenía 12 años, o fue su padrino de confirmación. Así que fue él que nos dio también un testimonio muy lindo. Acá hay muchos que o son familia o amigos también de muchos años, si alguno quiere comentar, hacer algún testimonio. Así que, bueno, ahora tienen ustedes la palabra. Tenemos un ratito, después ya vamos a ir para la Santa Misa. Sí. Bien cerquita de la boca. Bueno, en abril del año 69, Monseñor viajó al 9 de julio y nos casó. Nosotros vivíamos, bueno, sigo viviendo en la casa que era de mis suegros, acá enfrente a la casa Zulema. Y bueno, a lo mejor usted vino en ese viaje también, no se acuerda, bueno, son algunos años, pero bueno, sí, ese es mi testimonio. Yo comencé a trabajar al servicio de la Santa Sede en la Congregación para los Religiosos el 1 de agosto de 1972. El prefecto era un cardenal español, Tavera se llamaba. En junio de 2 años después que yo entré, le dio un infarto y murió inmediatamente en las escaleras, para decirlo de alguna forma. Después de junio hasta septiembre, Pablo VI estaba estudiando aquí en Mandado como prefecto de religiosos. Yo ya trabajaba en la congregación. Yo trabajaba en el oficio interno de la congregación que se llamaba de las conferencias episcopales, de superiores mayores. Pidonio era presidente del Senam y de mi oficio, digamos así, dependía del Senam para ver cuál mejor solución se podía encontrar. Pero eso precedentemente cuando todavía vivía el cardenal Tavera. Yo ahí conocí al cardenal, pero formalmente no era mi cardenal, era monseñor, era el obispo de Mar del Plata. Formalmente el saludo, el de oírlo, el de intercambiar opiniones, nada más. El 15 de septiembre del año 1975, que era año santo, Pablo VI lo nombra pro-prefecto de la Congregación de los Religiosos e Institutos Seculares. Es el mismo dicasterio donde yo estaba trabajando. Pero yo era un chiquilín de 27 años, Y el cardenal llegó a su oficina el 4 de octubre de ese mismo año. Yo ese día no estaba en la oficina, en el oficio, volví a los 2 días después, y apenas entré, uno de los porteros me dice, ha llegado el nuevo prefecto. Entonces yo fui a su despacho, le toqué, y contestó como siempre, decía él cuando se le tocaba la puerta, sí. Y yo entré y me dijo, menos mal, una cara conocida por esas reuniones. Entonces comenzamos a hablar, a charlar, y me preguntó algunas cosas que no sabía, pero cosas normales de que si tenía que estar con la sotana, si no tenía que estar con la sotana. Yo le dije, mire, nosotros estamos con nuestro hábito religioso en la oficina, venimos en clergyman, aquí ya tenemos la sotana y nos lo ponemos. Voy a hacer yo lo mismo. Vengo, él no tenía casa ni nada, vino para una reunión mixta de religiosos y obispos muy importante, de la cual salió un documento que se llamaba Mutuas Relaciones, que era la relación entre religiosos y obispos. Pero bueno, eso son cosas de normas jurídicas.
y se regresó a la Argentina a primeros de noviembre, porque tenía que entregar la diócesis de Mar del Plata y entregar el CELAM y preparar sus cosas para trasladarlas a Roma. Al final de ese mes de octubre, si hay que tener una novela. Y dije, no se preocupe, yo lo hago. Y se vino para aquí. Y regresó a primeros de diciembre, porque Pablo VI le pidió que estuviera con él en la celebración del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Y es el texto que yo les leí. Y ella comenzó su trabajo ordinario como arzobispo. No era cardenal, por eso era pro-prefecto. El 26 de mayo el Papa lo nombró cardenal. Y en esos primeros meses del 76, digamos ahí, es cuando él me dice, mira, yo no tengo a nadie, he estado pensando en Mar del Plata, no quiero traer un sacerdote de Mar del Plata porque la diócesis tiene pocos y no quiero quitarle uno. Yo veo que nos entendimos bien, tú hablas castellano, tal y cual. Yo te pediría si puedes ayudarme como secretario por 2 o 3 meses y después vemos. Ok. Como les dije, se convirtió en 23 años. Cuando él fue trasladado a los laicos, él me pidió si quería que él pidiera que yo fuera trasladado también. Y le dije que sí, con mucho gusto. Porque era una circunstancia especial para el cardenal. Y no solo por mi afecto y mi cariño hacia el cardenal, sino también porque hacía 2 meses le habían descubierto el tumor y yo no lo podía dejar así. Entonces me trasladaron y ahí comenzó mi vida en los laicos con él. Por tanto, en 1969 yo no lo conocía, ni sabía que existía, ni sabía que existía el 9 de julio. Yo la primera vez que vine a 9 de julio ya con el cardenal fue en 1977. Cuando le recibió el pueblo como cardenal, estaba Pedrito como párroco y Gilligan era el obispo del 9 de julio. Y ya de ahí todas las veces que vino él, yo lo acompañé. Conocí a casi todos los parientes que vivían entonces de él. Estaban los papás, el papá era Tito, la mamá era Tata y el hijo era Toto. Los Mastuti. Y conocí a Guido, a otra viejita que hablaba federano con él, eran Rossi, que eran parientes, ¿no? Y vivía también su hermano Antonio, que yo conocí. Después murió Antonio, se quedó todavía vive aquí en Coca, ¿no? Y entonces, por tanto, ya yo me integré. El padre Pedrito me hizo conocer el 9 de julio, porque con Pedro era costumbre que me venía a buscar a la casa de Zulema, donde vivía el cardenal. Yo vivía en la catedral, todas las noches venía, me buscaba, y antes de ir a la catedral, me decía, mira, tengo que ir a ver a este enfermo que está muy mal. ¿Te acompaña? Sí, te acompaño. Y así hacíamos el recorrido de los enfermos del 9 de julio antes de ir a la catedral. Y de esa época tenía Padre Pedro ese grupo de jóvenes. He visto ahora a Rodolfo, estaba Rodolfo Braco, estaba Mario Vargas, Horacio Pirota. Era el grupo de jóvenes de Padre Pedro. Jóvenes de aquella época. Solo que todos han hecho viejitos como yo. Y algunos incluso han muerto. Pero no dejó de ser siempre el 9 juliense, el cardenal, ¿no? No, nunca. Eso sí lo puedo decir y confirmar. A mí me acuerdo que cuando, no recuerdo bien, cuando vino como cardenal, había puesto una estricha frente a la catedral y decía, bienvenido Padre Pironio, no Cardenal Pironio. Y ese es el afecto que mantuvo. Después visitábamos todos los lugares para él, por ejemplo el Colegio de Jesús Sacramentado, porque él había estudiado ahí, el Carmelo, por supuesto, que había nacido en esta casa, pero después se trasladó donde está ahora, y tantos otros lugares y amigos que tenía aquí. Cuando se enfermó aquí, pasando las Navidades,
que le vino una pancreatitis, lo curó, después lo trasladamos a Buenos Aires al doctor Gentile. Importante que el cardenal se sentía 9 días. Nunca renunció de su patria ni de nada, ni de su pueblo. Es más, cuando le ofrecen, cuando le ofrecen ser rector del seminario de Villa Devoto, él estaba en Mercedes, pues el cardenal Cayano, él no quería ir, porque dice, yo soy de la campaña, yo soy del campo, yo quiero estar en el campo. Y un lugar que visitábamos siempre, y el hermano del cardenal nos preparaba el asado, era Dudignac, porque fue el campo estaba ahí en Dudignac. Miguel Ángel sabría más de esa época. Pero bueno. Yo como recuerdo y con mucha emoción, porque para mí es el padre Fernando, como héroe y lo soy. Con Mimi también éramos parte de ese grupo juvenil, y tengo presente y tengo las fotos de un encuentro pastoral juvenil donde ahora hay una agencia de autos al lado del Tutti, que había un club, y verlo entrar al Cardenal con Pedrito, y todos nosotros estábamos haciendo, éramos los que, con Rodolfo, con Horacio, con Mario, y demás. Y después, yo particularmente, muchas mañanas, después de la misa en el Carmelo, haber tenido charlas con el Cardenal, por eso me emocionó mucho cuando lo vi a Monseñor en Cuenca. El que me ha metido a mí en estos problemas de obispo y cardenal es Papa Francisco. Todo mi servicio último en la gobernación del Estado, que fueron 13 años, son los años de pontificado de Papa Francisco. Yo estuve con él la tarde antes que murió. Hizo que el día de Pascua, la bendición se da a todo el mundo, que se llama Urbe, todo el día, a todo el mundo. En la logia central de San Pedro, me pidió que lo acompañara. Yo sentí un regalo de Dios, lo acompañé. Al final yo lo saludé y me dije, Santo Padre, yo me voy mañana a España a pasar estos días con mis hermanas. Dice, anda y descansa. Y eso fueron sus últimas palabras. Yo me fui y a la mañana siguiente yo estaba esperando el coche que me llevara al aeropuerto para ir a España. Me llamó el médico personal, doctor Carbone, y me dice, Padre Fernando, ¿haya salido para el aeropuerto? Le dije, no he salido. No viaje. Digo, ¿qué pasa? ¿Ha enterado el Papa? Me dijo, acaba de fallecer. Cosa que nadie esperábamos. ¿Alguien más? ¿Y alguien más quiere decir una palabrita, un testimonio? Yo lo conocí como padre Fernando. Todos más jóvenes y más delgados. No, mucho más gordo que ahora. Mucho más gordo. Cuando yo venía a los sí. No, pero en una época estaba más delgado. Yo cuando venía con el cardenal, lo digo públicamente, cuando venía con el cardenal el 9 de julio yo pesaba 157 kilos. No, pero era la época el sábado de la tarde. Y lo que me sorprendió de Piroño es que estaba de pantalones, muy sencillo, y ahí hicimos la nota. Y entonces después le digo, Padre Fernando, ¿puede ser que sea papa? Y entonces Fernando me dice, los que entran como papa al cónclave, esa frase histórica, que después la empecé a escuchar, pero yo me quedé mudo, porque el secretario que me diga eso. Mire, los cardenales que participan en el cónclave, que tienen que tener menos de 80 años, yo por eso no participé en el cónclave de Papa León, porque hacía un mes había cumplido 80 años, y gracias a Dios. Me acuerdo que tienen secreto obligación de secreto, no pueden revelar nada bajo pena de excomunión.
Entonces éramos como hermanos y amigos con Monseñor Malfa. Entonces estaba estudiando en Roma para ser sacerdote y había sido el secretario del cardenal en Mar del Plata como laico. Entonces nos propusimos los dos con preguntas a ver si lográbamos sacarle algo. Apenas le preguntábamos, ¿se dice fuera que usted recibió votos o no? Se echaba a reír. No logramos saber nada. Pero me acuerdo que un día bajando, un señor que aparcaba los coches en el aparcamiento de un viejito, eminencia. Yo creí que lo iba a ver en el balcón de San Pedro dando la bendición. Y no, mejor así tal. Después seguimos y me dice, ¿ves, Fernando? Mis votos quedaron todos fuera. Pero bueno, no lo sé y no puedo decir si recibió votos o no. Que se habló como un candidato, sí. Sí, sí. Y que entonces en los días de preconclave, todos los cardenales, cuando muere el Papa, están obligados a ir a Roma para iniciar. Y todas las mañanas se dedican a tener lo que se llaman las congregaciones generales de cardenales. Incluso ahora, el Papa murió el lunes de Pascua y el martes de Pascua y estaban reunidos a las 9. Solo los que estamos en Roma. Después fueron llegando y se fueron añadiendo. Sean 80, 90 o 100 años. Porque hay un cardenal de 102 años en Roma. Y con el cardenal le hicieron una entrevista de obispos de tal. Él dijo, yo no quiero entrar en estos líos, vámonos. Y todas las tardes nos íbamos a un santuario mariano a rezar. Aquí hicieron una nota a sus dos hermanos, Ángel y Remigio. Remigio dice que estaba feliz si su hermano era papa. Y Ángel decía, yo conozco Roma, yo no quiero que sea papa. Pero bueno. No le dicho que... Normita, vos querías... Bueno, hola a todos, soy Norma, yo soy de Trenquelauque. Hay algunos me conocen y otros no. ¿Quiere decir eso? Sí, pertenezco al Instituto Misionera de Jesucristo Sacerdote, que fue fundado por el cardenal Pironio. Yo tuve, la gracia del último retiro que él predicó a las misioneras, fue en el año 93, acá en la Quinta, el 1 de julio. Y yo recién entraba al instituto, recién me estaban conociendo. Y bueno, un cardenal, por padre Pedro, por padre Pedrito, porque él lo conocía, entonces sentí esa vocación, hice el primer retiro y venía pensando en un cardenal, no sé cómo me iba a... No, era lo más humano, lo más sencillo, lo más padre, era padre. Cuando hablé con él, que me recibió, yo no sé, había leído a Santa Teresita, que el cardenal, y yo, ves, Norma, que no somos... Acá estás con un cardenal. Él nos dice que un fruto de su sacerdocio había sido la fundación del instituto. Para nosotros, una gracia de Dios. Bueno, y el padre Fernando también ha acompañado mucho a las misioneras cada vez que venía, tienen muchas anécdotas también. Cuando yo estaba en Roma, pues ya el cardenal, mejor dicho, estaba en Roma, no las pudo seguir de persona a las misioneras, y entonces las encomendó a Monseñor Timonte primero, si no me equivoco, y a Monseñor Ángelo después, y ahora, antes de morir, se las encomendó al padre Eduardo de Paula, que está en Bariloche, y de ahí la siguen. Yo estoy recomenzando otra vez a tener relación con ellas y espero que sea productiva. Yo lo que sí me gustaría como... lo que me gustaría que creciéramos cada vez más en la conciencia el 9 de julio, de tener la gracia de tener al cardenal Pironio como beato de la Iglesia Universal, ¿no? O sea, es un don muy grande para nuestra ciudad, para nuestra diócesis, y bueno, y es al mismo tiempo una interpelación, ¿no?
a tenerle miedo, como decía el cardenal Pironio, a la mediocridad, digamos, que realmente procuremos cada uno en su ámbito y cada uno en su actividad, en su trabajo, en su vida cotidiana, el ser santo, ¿no? Que de eso se trata la vida cristiana y la vocación fundamental que todos tenemos. Así que, digo, ser agradecidos a Dios, mantener viva la memoria del cardenal y bueno, y verlo como un llamado que está allí en el presbiterio de la catedral, que es donde nació la vida de la gracia del cardenal Pironio. Y esa es la fuente de la santidad. No hay un don más grande que ser bautizados, no hay que ser hijos de Dios. Con todo respeto, pero más importante que ser cardenal, ser obispo, es ser hijo de Dios, ¿no? Por el bautismo. Entonces, que todos sepamos que de ahí brota esa fuente de la santidad para que cada uno la vivamos en nuestro ámbito. Yo me uno totalmente a las palabras de Monseñor Ariel, y él hablaba del bautismo brevemente para no alargarme. Sí. Les cuento, cuando el cardenal va a Italia, como joven sacerdote en 1953, a perfeccionar sus estudios en Roma, a sacar el doctorado en teología, él fue al Friuli, que era el origen de sus padres. En concreto fue a Percotto, es un pueblito que está como a 12 kilómetros del Friuli. Y lo primero que hizo fue entrar en la parroquia, en la iglesia parroquial, y fue a besar el baptisterio de la iglesia parroquial de Santo. Y al mismo tiempo que rezarle, pedirle por los enfermos que sepan que están graves, a ver si el Señor nos concede el milagro por la intercesión al cardenal. Porque les digo, todos somos responsables. Lo queremos santo, basta un milagro que se pueda probar. Yo voy ahora, pasado mañana voy a Mar del Plata, a hablar con el padre Ezequiel, que es el rector de la catedral de Mar del Plata. Él ha sido nombrado para la Argentina, que es el postulador, se dice, que se encarga de recoger todas las noticias y toda la documentación. Y yo voy a ver qué hay, porque parece que hay 3 posibles milagros. Entonces yo no les puedo decir de qué consiste porque no lo sé sinceramente. Por eso voy a Mar del Plata. Pero sí, si lo queremos santo, recémosle fuertemente para que haya un milagro. Y lo podamos. 3 milagros, por lo que yo sé, uno es en Córdoba, uno es en Mendoza, otro fue en Bariloche, no hay 4, y otro creo que venía a Mar del Plata. Mar del Plata. El momento en que yo voy a ver de qué se trata, qué documentaciones hay, porque pueden ser gracias, pero no son milagros. Entonces, voy simplemente a ver si hay algún milagro que realmente podamos presentar a la congregación de santos para que lo estudien, y si lo estudian y lo aprueban, Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, el cardenal Fernando. Ahora a las 19, los que quieran y puedan, el cardenal va a presidir la Santa Misa en la catedral. Bien, bueno, les decía que estamos en la casa de el Beato Pironio, quien fue su secretario, el padre Fernando Vergés, bueno, el cardenal romano, bueno, dio testimonio de la vida, precisamente, de Eduardo Pironio, para aquellos que no lo conocieron y conjuntamente con ellos, bueno, anécdotas mostrando precisamente lo que eso ha significado en su vida religiosa, y ahora nos cuenta, bueno, que va a estudiar, se va a interiorizar sobre 3 sucesos precisamente sobre el particular. Bien, bueno, ahí está saliendo María José, un segundito. Nos corremos por acá. Bueno, ¿has escuchado las historias del Beato Pironio, lo que significa para 9 de julio?
Y como todos, perdón, y como todos nos estamos enterando que hay 4 casos en estudio que pueden convertirse en milagro precisamente para que sea santo. Claro, bueno, ante todo, la verdad que un momento hermoso el que pasamos y el que nos permitimos escuchar a Monseñor Fernando Berger, quien fue el compañero, todo lo que ha pasado al lado, ¿no?, del cardenal. Y bueno, sí, recién la verdad que nos comunicó esto, que está en estudio 3 situaciones o 3 posibles milagros que van a ver si son, si cumplen los criterios como para alguno de ellos, como para que sea milagro, y de esa forma poder solicitar a quienes tanto. Pero bueno, la verdad que el encuentro de hoy que sucedió recién ha sido hermoso y bueno, escuchar de palabras en primera persona de quien ha estado de la mano casi del cardenal es realmente muy, muy emocionante. María José, muchas gracias, muy amable. Bueno, la palabra de la intendente del 9 de julio en este encuentro en la casa de Pironio, precisamente por quien fue su secretario, dando testimonio de su vida tan rica y tan entregada al Señor, ¿no?, a lo largo de todo ese relato y de todo ese testimonio. Bueno, y con esta imagen ahí saludándolo al padre Fernando, bueno, cardenal Berger, nosotros cerramos esta transmisión en vivo de